Muy buenas, estudiantes de primer año de bachillerato. La clase 2.4 es división sintética parte 2. El problema inicial nos pide realizar la división x al cubo menos 8 entre x menos 2 y escribir el dividendo en la forma qd más r. Recordemos que si falta una potencia de la variable debes colocar 0 en el lugar correspondiente. Entonces la solución sería: el polinomio x al cubo menos 8 no posee términos con las variables x cuadrado y x. Entonces debemos colocar 0 en el lugar correspondiente. Es decir, que nos quedaría igual a tener x al cubo más 0x cuadrado más 0x menos 8 entre x menos 2. Utilizando división sintética se obtiene lo siguiente. Colocamos primero los coeficientes. 1, 0, 0 y menos 8. Recordemos que el valor de a lo colocamos acá donde tenemos el número 2, pero se le cambia el signo al que tenemos como divisor. Si aquí está menos 2, entonces escribimos más 2. Luego bajamos el primer coeficiente que tenemos, que sería 1, y vamos multiplicando. 1 por 2, 2, y lo colocamos debajo del segundo coeficiente. Y hacemos la suma. 0 más 2 es 2. Luego multiplicamos este número resultante por a, 2 por 2 es 4, y volvemos a hacer la suma. 0 más 4 es 4. Luego multiplicamos el resultante por a, 4 por 2 es 8, y hacemos la suma. Menos 8 más 8 es 0, que sería el residuo. El polinomio del cociente es x al cuadrado más 2x más 4, y el residuo es 0. Por lo tanto, x al cubo menos 8 es igual a tener x menos 2 por x cuadrado más 2x más 4. Y no es necesario sumar nada porque fue una división exacta. En general, al dividir dos polinomios en una variable, los términos del dividendo y del divisor siempre deben estar ordenados, según las potencias decrecientes de la variable. Si falta una potencia de la variable, se coloca 0 en el lugar correspondiente. Si el polinomio del divisor tiene la forma x menos a, entonces se utiliza la división sintética. En cualquier otro caso, se utiliza la división larga de polinomios. Ejemplo, realiza la división x cuadrado menos 2x al cubo menos 20 entre 3 más x y escribir el dividendo en la forma qd más r. Deben ordenarse los polinomios del dividendo y del divisor de acuerdo a las potencias decrecientes de la variable y colocar 0 en el lugar donde falte una de las potencias. Por lo tanto, nos quedaría menos 2x al cubo más x al cuadrado más 0x menos 20 entre x más 3. Como el polinomio del divisor tiene forma x menos a, se utiliza división sintética. Recordemos que para colocar a le cambiamos el signo. Como es más 3, escribimos menos 3. Ahora que ya lo tenemos, bajamos el primer término del cociente, sería menos 2. Decimos menos por menos es más y 2 por 3 6. Lo escribimos. 1 más 6 es 7 al hacer la suma. Ahora multiplicamos. Más por menos es menos. 7 por 3 21 y nos da menos 21. Al hacer la suma con 0 nos queda menos 21. Ahora multiplicamos nuevamente. Menos por menos es más y 21 por 3 son 63. Al hacer la suma nos queda 43. Luego decimos entonces que el cociente sería menos 2x cuadrado, sería, porque es una potencia menor, sería menos 2x al cuadrado, ¿verdad? Más 7x menos 21. Acá lo tenemos, el cociente. Entonces, ese va multiplicado, como es de la forma q por d más r. Tenemos q, que es el divisor, x más 3, por el cociente, que les decía una potencia menor, menos 2x cuadrado más 7x menos 21, más el residuo, que es 43. En el numeral 1 de los ejercicios nos dice: realiza las siguientes divisiones y escribe el dividendo en la forma qd más r. Vamos a trabajar uno de estos ejercicios como ejemplo. Le voy a ayudar con el literal f, ya que vemos por ahí algunas fracciones y normalmente es parte de lo que más se nos dificulta
como estudiante, ¿verdad? Entonces vamos a resolver esa división sintética. Vamos a hacer nuestro esquema para poder realizar la división. Ok, lo primero que debemos hacer es observar el polinomio y nos damos cuenta que el polinomio que tenemos no está completo, es decir, solo tenemos x al cubo más un octavo, el dividendo. Entonces, ¿cómo puedo hacer con esto? Bueno, esto va a ser igual a que lo tengamos como x al cubo más 0, x cuadrado más 0x más un octavo. Ahora ya lo tenemos completo, así es que vamos a escribir los coeficientes, que sería 1, 0, 0 y un octavo. Acá vamos a tener el valor de A. Si sabemos que el divisor es x más un medio, entonces esto quiere decir que A es igual a menos un medio. A es igual a menos un medio, entonces lo escribimos acá, menos un medio, y empezamos a trabajar. Bajamos el primer coeficiente, que sería 1, y empezamos a multiplicar. Más por menos es menos, y 1 por un medio es un medio. 0 más un medio sería menos un medio. Ahora decimos, menos por menos es más, un medio por un medio es un cuarto. Recordemos que se multiplica numerador por numerador, 1 por 1, 1, denominador por denominador, 2 por 2, 4. 0 más un cuarto sigue siendo un cuarto. Entonces ahora multiplicamos, más por menos menos, un medio por un cuarto es un octavo. Recordemos, 1 por 1, 1, y 4 por 2, 8. Esta es la parte del residuo. Entonces menos un octavo más un octavo, o un octavo menos un octavo, eso nos da 0. Ahora vamos a resolverlo. Como ya encontramos el cociente, vamos a escribirlo como nos quedaría. En este caso sería x al cuadrado, porque recordemos que lleva una potencia menos que el dividendo. X al cuadrado menos un medio x más un cuarto. Y como pudimos ver, el residuo es igual a 0 porque fue una división exacta. Por lo tanto, nos quedaría que x al cubo más un octavo sería igual a tener x más un medio factor de x al cuadrado menos un medio x más un cuarto. Y ya no es necesario sumarle el residuo porque el residuo fue 0.